Muy buenos días a todas y a todos, a la SOFOFA, a la Universidad del Desarrollo, que han estado organizando estos seminarios ya durante bastantes años y en los cuales he tenido el gusto de poder participar. Creo que sería interesante, quizás más adelante ya tendré más tiempo, de revisar todas las presentaciones que uno ha hecho a través de estos años, porque sería una buena radiografía de cómo fue evolucionando nuestra economía. He titulado esta presentación "La economía chilena en un punto de inflexión", porque creo que parte de esa narrativa también incluye este momento actual. En la introducción de este seminario, también en las palabras de la presidenta de la SOFOFA, se habló de una situación económica incierta, de crecimiento e inversión debilitada, la necesidad de volver a moverse, cómo volvemos a crecer, datos que son parte de una tendencia que preocupa, cómo rebelarse contra seguir creciendo al 2%, y al final, sobre todo lo dijo la presidenta, cómo volver a entusiasmarse. Yo voy a tratar de convencerlos a ustedes de que todas las primeras citas, en todas las primeras citas ya podemos ver diferencias respecto a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años, y lo que nos falta es lo último, es volver a entusiasmarnos. Para eso vamos, por supuesto, como corresponde, a partir por el escenario macroeconómico. Voy a partir por un punto no habitual, que es la bolsa. La bolsa chilena, aquí dice entre las de mejor desempeño, en realidad es la de mejor desempeño en el mundo durante el año 2025. Por supuesto, la brecha con Estados Unidos es grande, ¿cierto? El mercado de acciones en Estados Unidos estaba muy golpeado por las decisiones, los eventos y todos los cambios que se han producido allá. Pero si lo comparamos con mercados emergentes, vemos también una brecha bien importante. Y claro, por supuesto, especialmente la diferencia con Estados Unidos tiene que ver con la reubicación global del capital durante estos primeros meses del año. Pero, sin embargo, quiero argumentar que también hay fenómenos específicos a Chile que explican la diferencia con otros mercados emergentes. En parte porque todas las principales fuentes locales de incertidumbre han ido quedando atrás. Grandes temas que discutimos en el pasado, los retiros de fondos de pensiones, el proceso constitucional, todos recordamos cómo aumentó la incertidumbre en ese periodo, todo eso está ya atrás. La economía se ha normalizado por completo después de todo lo que ocurrió, ¿cierto?, durante la pandemia, la respuesta a la pandemia. Se aprobó la reforma de pensiones, otro de nuestros temas favoritos, ¿cierto?, en ediciones anteriores. Finalmente la reforma se aprobó. Se ha ido consolidando un amplio consenso en torno a la importancia del crecimiento económico, se mencionaba también en la introducción al seminario, la estabilidad macro, la responsabilidad fiscal y la apertura comercial, sobre todo ahora, ¿cierto?, cuando enfrentamos momentos de proteccionismo en otras partes del mundo. Hay una cartera creciente de proyectos de inversión. Hace unos días atrás tuvimos un titular en el Mercurio que yo lo encontré bien interesante porque decía, citando, ¿cierto?, las cifras de la Corporación de Bienes de Capital, decía, ¿cierto?, los proyectos de inversión para el próximo, creo que hablaba del próximo quinquenio, son los más altos de la última década, pero todavía no superan los del 2015. Yo digo, si hay que irse hasta el 2015 para encontrar cifras comparables, yo creo que estamos bien, creo que vamos en el camino correcto. La economía chilena además está mejor preparada para enfrentar los nuevos desafíos derivados de las tensiones comerciales. Seguramente la presidenta del Banco Central también se va a referir a eso, dado que recién tuvimos el informe de estabilidad financiera. En el 2024 volvimos a una senda de crecimiento con una expansión del 2,6%, impulsada por las exportaciones. En el 2025 la demanda se ha fortalecido y la economía podría seguir creciendo en torno al 2,5% si se concretan los planes de inversión y, por supuesto, siempre sujeto a la magnitud de los shocks externos. En lo más reciente, la economía se ha ido acelerando.
El PIB no minero creció a más de un 2,5% anual en los últimos 2 trimestres. Las exportaciones lideraron el crecimiento del 2024 y, como se menciona en el título, también las expectativas de inversión para este año son positivas y tuvimos ya una cifra positiva en el primer trimestre. Si combinamos estos datos de actividad con las cifras del censo del 2024, esto todavía es el censo con alguna estimación, ¿cierto?, de la diferencia con la proyección de población, podemos ver que el Producto Per Cápita ha crecido bastante más rápido de lo que se había estimado anteriormente, porque la población ha crecido menos de lo que se esperaba. En las proyecciones que teníamos de población se esperaba un crecimiento del 9% de la población total entre el 2017 y el 2024, sin embargo, ese fue solamente del 5%. Y con eso el crecimiento per cápita pasa del 0,8% a 1,3%, promedio anual en ese periodo. Y si esa relación la hacemos respecto de la población en edad de trabajar, es decir, entre 25 y 64 años, la diferencia es más marcada. En ese caso, el producto dividido por la población en edad de trabajar es 3 veces mayor del que estimábamos con las cifras con las proyecciones de población anteriores. Por supuesto, sigue siendo bastante menor a lo que tuvimos entre el 2002 y el 2017, y esto todavía son estimaciones preliminares porque tenemos que tener, ¿cierto?, las nuevas proyecciones de población que las vamos a tener, creo que a comienzos del próximo año. Pero esto es importante porque hace tiempo tuvimos una polémica sobre si cuándo iba a recuperar Chile el pic de actividad que tuvo durante el 2021. Entonces, claro, en términos de nivel de actividad, eso ya se superó a comienzos del 2024. En aquella época se decía que iba a ser en el 2026. Pero también, ¿cierto?, cuando tengamos la desagregación en PIB per cápita, si queremos hacer la comparación en esos términos, también vamos a haber superado ese pic anterior. El 2025 comenzó con una base sólida. El primer trimestre la actividad creció 2,3%, pero con ese día menos por el tema del año bisiesto. Si lo llevamos al crecimiento del PIB no minero desestacionalizado, tenemos cifras superiores al 2,5%. El consumo creció 2% anual, impulsado por un aumento de 11% en bienes durables, y la formación bruta de capital fijo creció 1,4%, apoyada por una expansión del 5,3%. Es interesante, a propósito de lo que decía la presidenta de Sofofa, si se fijan en la línea azul, en el gráfico de la derecha, en realidad la formación bruta de capital fijo, en términos de niveles, viene creciendo desde el primer trimestre del 2024. Y cuando hacemos la comparación en los años es porque en el 2023 tuvimos una caída muy importante, fundamentalmente por maquinaria y equipos, como se ve ahí en la línea verde, y desde entonces las cifras han tendido a recuperarse. Por supuesto que queremos que se recuperen con mayor vigor, mayor velocidad, y para eso, ¿cierto?, tenemos proyectos de inversión interesantes en desarrollo. La minería se está recuperando después de la contracción que tuvo entre el 2018 y el 2022. En ese periodo, el PIB minero cayó acumulativamente en un 15%, pero ya desde el 2024 viene creciendo. Cochilco proyecta un aumento de 1 millón de toneladas en la producción de cobre entre el 2022 y el 2030, y esto se explica en parte por una creciente cartera de proyectos de inversión que ya está en marcha. Pensemos que en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, si tomamos los proyectos de inversión para el cuatrienio 2025-2028, hoy día, para ese mismo periodo, son 5 veces lo que teníamos en el trimestre en que se aprobó el royalty minero. Bueno, la presidenta aseguró que hablará de inflación, pero sabemos que el IPC ha estado bajo presión desde mediados del 2024 por la normalización de las tarifas eléctricas. Creo que esto nuevamente lo vemos por el lado del impacto sobre la inflación, pero creo que el tema de la normalización de las tarifas es parte de la normalización más general de la economía. Tuvimos 5 años congeladas las tarifas eléctricas
hay países en los cuales eso es una bola de nieve que es imposible de deshacer. En Chile hay que decir y hay que valorar, ¿cierto?, la capacidad de la ciudadanía, de los hogares para absorber un aumento de tarifas del orden del 70% en un año. Por supuesto, para eso fue importante establecer un subsidio, pero ¿cierto?, el normalizar esto es muy fundamental para también la normalización más general de la economía, y pronto ya vamos a ver la otra cara de esa normalización, que es cuando ya los primeros aumentos de tarifa empiezan a incorporarse en la base de comparación del IPC y por lo tanto el IPC empieza a bajar. En el mercado laboral tenemos una recuperación de las remuneraciones, llevamos, me parece que son, creo que son 30 meses seguidos de crecimiento de las remuneraciones reales, y en el caso del empleo, la caída de empleo que se ha producido en Chile corresponde al sector informal, mientras que el empleo asalariado ha crecido y más que la caída del empleo informal. Por eso es que ha caído la tasa de informalidad. Claro, por supuesto, como decía la presidenta, 25,8% no es cierto, una cifra para celebrar ni es donde quisiéramos estar. Pero quiero recordar que cuando el presidente Boric en la cuenta pública el año pasado planteó como meta llegar a un 25% durante su gobierno, hubo mucho escepticismo sobre el tema. En aquella época teníamos más o menos 28% por ahí. Y hay que decir que esta es una cifra que incluye como informales, porque suma todo lo que es cuenta propia, incluye como informales los trabajadores por cuenta propia que emiten boletas de honorario y que desde hace ya unos años ya tienen la obligación de cotizar para pensiones en este esquema gradual que se aprobó en una ley durante el gobierno del presidente Piñera. Así que el grado de informalidad de esos trabajadores, por supuesto, no es la misma que tienen otras categorías dentro de esa medición de empleo informal. También el año pasado el presidente señaló como meta crear 700.000 empleos durante los 4 años de su gestión. Ya se han creado 647.000 hasta el día de hoy. Y si se mantuviera simplemente el crecimiento promedio de la ocupación de los últimos 12 meses, que es más baja que en los meses anteriores, la creación de empleo ya superaría esos 700.000 en todo el periodo. Todo esto ha ocurrido a pesar de condiciones financieras bastante adversas. Hemos tenido el periodo más largo de estancamiento del crédito por lo menos desde los años 80, y con tasas de interés que en muchos casos han permanecido altas. Por lo tanto, nos podemos imaginar, ¿cierto?, si acaso tendríamos un espacio adicional para crecer por encima de estas cifras del 2,5%, en la medida que esas condiciones financieras se continúan normalizando. Hay algo que ha estado pesando muy fuertemente ahí, especialmente en el mercado de renta fija, que es todavía la huella de los retiros de fondos de pensiones, pero con la reforma previsional eso también va a ir quedando atrás y todavía nos queda, ¿cierto?, un espacio para normalizar política monetaria, ya se va completando las metas de capitalización bancaria, entonces todo eso debería permitirnos ir reactivando el crédito en el futuro. Y en las cifras agregadas provenientes de las cuentas nacionales por sector institucional, lo que vemos es que toda la caída enorme que tuvo el ahorro de los hogares, afortunadamente se ha ido revirtiendo, ha ido aumentando el ahorro de las empresas financieras y el ahorro nacional bruto es hoy día mayor que el que teníamos antes de la crisis. Y como contrapartida de eso, hoy en día la cuenta corriente, el déficit en cuenta corriente de balanza de pago, es de 1,6% en el último dato, que es la mitad, menos de la mitad, del promedio histórico de déficit de cuenta corriente, que en Chile era del 3,5%, y para qué decir la comparación con el 10% que tuvimos en el año terminado en el tercer trimestre del 2022. Esto yo creo que es importante destacarlo porque cuando tenemos turbulencia externa, el lugar donde uno quiere estar es con una cuenta corriente más equilibrada, ¿cierto?, para poder absorber los shocks del entorno externo, ¿ya? Entonces, en resumen, hemos resuelto los principales desequilibrios económicos en la economía, se reanudó el crecimiento en el 2024,
Hay otras dimensiones de normalización que han sido importantes, como el tema de las tarifas. Eso también está ocurriendo en el mercado laboral. Nos queda todavía avanzar en materia de normalización de las condiciones financieras. Y con todos esos elementos, ¿cierto?, hemos ido también recuperando elementos de resiliencia frente al choque externo. Ahora, por supuesto, es importante también la situación fiscal, especialmente por la discusión que hemos tenido en el último tiempo. Aquí tenemos que recordar que tuvimos grandes desequilibrios en el 2020-2021. A partir de ahí, el Gobierno se comprometió desde un comienzo con una consolidación fiscal significativa. Eso significó fortalecer la ley de responsabilidad fiscal. Todas las cosas que hoy día discutimos, ¿cierto?, respecto al límite de deuda, respecto de las metas, ¿cierto?, las metas que había para el año 2024, cómo se resuelven o cómo se responde a brechas en el cumplimiento de las metas. Todo eso formó parte de la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal que tomó el Gobierno actual del proyecto que dejó el Gobierno del presidente Piñera y la fortaleció en todos estos elementos. Pero además nos formulamos metas fiscales bien desafiantes, porque lo que nos planteamos fue para el año 2023 en adelante reducir el déficit estructural en 1 punto del producto por año, algo que así mirado en la historia del balance estructural no habíamos tenido. Nos fue bien el 2022, se superó lo que se había proyectado como balance estructural, se había proyectado un déficit de 3,5 y tuvimos un superávit en el balance estructural. El 2023 se cumplieron las metas y el 2024 no las cumplimos y fuimos los primeros en reconocerlas con una brecha importante. En respuesta a esa brecha se ha trazado un curso de convergencia que básicamente se concentra en los años 2025 y 2026, ambos, ¿cierto?, como gestión y como formulación presupuestaria, que son responsabilidad del actual Gobierno. Ahora, ¿de dónde viene, cierto, esta desviación? Hemos discutido harto. Esta desviación viene del lado de los ingresos. Viene del lado de los ingresos porque en el 2024, cierto, la recaudación efectiva estuvo por debajo de lo que se esperaba, concentrado en 2 temas: ingresos de rentas del litio e impuestos a la renta, y particularmente la operación Renta 2024. Del lado del gasto, en cambio, hemos tenido, quitando el 2022, que es cierto, un ajuste de 23%, una reducción de 23%, pero si miramos de ahí para adelante, vamos a ver que el gasto público hasta el 2025, lo que se proyecta para este año, está con un crecimiento anual de 2,3%, que es la mitad del crecimiento del gasto público entre el 2015 y el 2018. Es decir, no hemos tenido durante este periodo una explosión del gasto público, no hemos tenido gasto público descontrolado. ¿Y cómo se han financiado las responsabilidades nuevas? El aumento de la inversión en seguridad ciudadana, la implementación de la PGU, los sistemas de cuidado, el aumento de la demanda en salud. Eso se ha financiado fundamentalmente con reasignaciones dentro del presupuesto. Eso es lo que, digamos, lo que muestran los datos. Y esto, por supuesto, se refuerza por las medidas correctivas que se han impulsado ahora. Y este es el resumen, ¿cierto?, de lo que se presentó en el informe de finanzas públicas del primer trimestre, cómo se va a producir ese ajuste. En el 2025 eso va a significar una reducción de gastos del orden de 1.950.000 millones de pesos, con la distribución que está ahí, ajustes de gastos que ya se produjeron, otros ajustes de gasto por la vía administrativa y medidas legislativas. Y como se puede ver, ¿cierto?, lo que se proyecta para el lado son esas medidas legislativas las que perduran en el tiempo. Los ajustes así dentro del año, de que se deja de hacer una inversión, cosas por el estilo, eso dura un año, es flor de un día, y eso no perdura. Las reformas sí que lo hacen. Y fíjense que aquí no les voy a pedir que lean ahí porque la letra es muy chica, solo les voy a decir, esta es la lista de las medidas legislativas que se presentó en el informe de finanzas públicas.
¿cuál es qué ocupa el lugar número 1? ¿Cuál es la primera de ellas? Licencias médicas. Y en ese momento se dijo que no era adecuado que el gobierno, ¿cierto?, descansara en medidas legislativas como medida correctiva, que todo tenía que hacerlo por la vía administrativa. Y veamos ahora lo que estamos discutiendo hoy día. Han pasado solo 3 semanas desde esa discusión. ¿Y qué es lo que nos encontramos hoy día? Esta es la trayectoria del gasto en licencias médicas. Esto es emitidas por FONASA. Entonces vemos ahí, ¿cierto?, que estas crecieron fuertemente desde el 2018 hasta el 2022. El pic se alcanzó en marzo del 2022 y de ahí han ido reduciéndose. La línea punteada es un ejercicio que hicimos en el Ministerio de Hacienda porque construimos la serie de búsquedas en Google del término licencia médica. Y ustedes pueden ver que sigue bastante de cerca el uso de licencia. Y si vemos para adelante, ¿cierto?, la serie de gasto efectivo termina a comienzos de este año, pero si vemos hacia adelante, probablemente vamos a tener para el 2024 una reducción del uso de licencia y también para el 2025, pero todavía vamos a estar por encima de las cifras previas a la pandemia. Entonces, esto es algo que nosotros desde el Ministerio de Hacienda empezamos a levantar hace 1 año y medio atrás. Por eso es que figura como una prioridad en los temas de consolidación fiscal. Gracias a eso se pudo acelerar la tramitación del proyecto de emisores masivos y se comprometió una reforma paramétrica de la cual ya muchos de los que hoy día están comentando sobre los abusos de licencia ya están planteando ideas respecto de esa reforma paramétrica, porque además tenemos que acordarnos de que esto no es solo un tema del sector público. Que hay muchos de ustedes que son empleadores, ustedes saben perfectamente, ¿cierto?, lo que pasa con las licencias médicas en Chile. Entonces, hay temas de oferta, ¿cierto?, médicos que emiten licencia con mucha generosidad y también del lado de la demanda. Entonces, hoy día estamos viendo una parte de este fenómeno, que es un fenómeno mucho mayor y que tiene una implicancia fiscal por 2 lados. Por un lado, ¿cierto?, por los gastos de FONASA en subsidio por incapacidad laboral y por otro lado, ¿cierto?, costos del lado de personal, porque cuando hay ausentismo en el sector público por abuso de las licencias, hay que ¿cierto?, gastar en personal, en suplencias, reemplazos de personal, sobre todo en el sector de la salud. En el sector de la salud hay más de 20.000 personas haciendo suplencias y reemplazos, por ejemplo, para dar una idea. Es el caso más dramático porque es el más grande y donde hay más incidencia de las licencias. Entonces, retomando el tema fiscal, la deuda pública se ha desacelerado respecto a la tendencia de los 14 años precedentes y en estos últimos trimestres se ha estabilizado en torno al 41,7% del producto. Esta es una serie que no es la tradicional porque esto lo que hace es tomar años móviles, terminaban cada uno de esos trimestres y calculando, ¿cierto?, y tomando la deuda al final de ese periodo en relación al producto en ese año móvil. En la medida que se cumpla con las metas que se han fijado para el 2025 y 2026, eso va a continuar en la línea de la estabilización de la deuda por debajo del 45% prudente. Y eso nos va a permitir mantenernos en esta posición en la comparación internacional, donde en relación a países que están en nuestro mismo slot de riesgo, somos los que tenemos las cifras más bajas de deuda como porcentaje del producto. Por supuesto, para eso es importante lo que pasa con el lado de los ingresos. Durante este periodo, ¿cierto?, este es el cuadro que surgió, que estaba ligado al pacto fiscal. Se ve cómo, ¿cierto?, con una serie de medidas que se han ido tomando, ¿cierto?, los ingresos fiscales deberían tener un crecimiento como porcentaje del producto, no solo ahora, sino que durante los próximos años. Dentro de eso es importante el royalty minero, en estos días están saliendo cifras al respecto, y la ley de cumplimiento tributario. Y por todas estas razones, pese a que hemos discutido con mucha intensidad en Chile en torno a los temas fiscales no han movido nuestros indicadores de riesgo soberano. Ahí hay
Están marcados varios de los episodios de toda esta discusión. Vemos cómo se ha comportado el riesgo soberano de Chile respecto de otros países y vemos que no hay mayores discrepancias. Aquí les voy a dar una primicia porque en paralelo con esta presentación el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería están informando sobre el resultado de la operación Renta 2025. Y lo que vemos acá, ahí está la comparación de los 2 años tributarios, esto está todavía en cifras nominales. Lo que vemos es que el monto pagado de impuestos se incrementó en 25%, siempre nominal, pero la inflación, ¿cierto?, de 4 y tanto por ciento, y las devoluciones se redujeron en 20%. En el resultado neto de la operación Renta pasamos de un resultado negativo de 600.000 millones de pesos a un resultado positivo de 1.600.000 millones de pesos. Es decir, esto significa una mejora sustantiva respecto de la operación Renta del año pasado y está muy en línea con las proyecciones que hizo el Ministerio de Hacienda en sus últimas actualizaciones. Así que, ¿cierto?, siendo este un tema que era parte de la incertidumbre sobre cómo iban a evolucionar las cuentas fiscales, tenemos hoy día, ¿cierto?, los resultados de la operación Renta que están bien alineados con nuestras últimas proyecciones. Ya podemos quedar tranquilos respecto de esta eventual fuente de incertidumbre. Y cuando vemos la ejecución presupuestaria, lo que vemos es que vamos a tener las cifras, me parece que mañana, las cifras definitivas, pero los ingresos fiscales en el primer tercio del año, o sea, el cuatrimestre enero-abril, crecieron 6,8%. Y los ingresos tributarios crecieron prácticamente 10%. Estos sí ya son cifras en términos reales. Así que vamos bien encaminados en lo que es la ejecución presupuestaria de este año, vamos bien alineados con lo que estamos proyectando y con las prioridades, me parece, correctas a la luz de las discusiones recientes. Entonces, con todo esto, la economía chilena empieza a mostrar diferencias importantes respecto de las tendencias que dominaron durante la década anterior. El que estos cambios se consoliden como un punto de inflexión depende de las políticas que se sigan en los próximos años, por supuesto, pero hay 2 preguntas importantes que hacerse. ¿Cuál es el ritmo de crecimiento que puede sostener Chile en el tiempo hoy día, mirándolo ya desde hoy, no con los ojos de hace 10 años atrás o 5 años atrás o de 3 años atrás? ¿Y con qué fortaleza y vulnerabilidad enfrentamos el complejo escenario externo que se va configurando en este 2025? Entonces, para verlo primero, crecimiento tendencial de largo plazo. Bueno, aquí todos sabemos la historia, ¿cierto? Una desaceleración muy importante de ese crecimiento tendencial. Por ahí, por el 2005, estaban por sobre el 5%. Hoy día, ¿cierto?, estimado por el Banco Central, está en 1,8%. Por el panel de expertos que consulta el Ministerio de Hacienda, en torno al 2,2%. Y además eso estaba ligado al estancamiento de la productividad durante un periodo largo de tiempo. Pero al mismo tiempo se han ido produciendo ciertos cambios estructurales en nuestra economía y eso no es fácil de capturarlo con las metodologías que habitualmente se usan para estimar crecimiento tendencial. Hay cambios del lado demográfico, hay cambios del lado del dinamismo del comercio exterior, pero también a nivel de los sectores, como lo vamos a ver en adelante. Entonces, cuando seguramente vamos a completar 2 años seguidos creciendo en torno al 2,5%, creo que es válido hacerse la pregunta de cuál es nuestro referente o cuál puede ser nuestro referente respecto de crecimiento tendencial para adelante. ¿Seguirá siendo menos de 2% o ya estamos moviéndonos en una dirección distinta? Esto, ¿cierto?, en buena medida tiene que ver con esta evolución de la actividad efectiva y las proyecciones de PIB tendencial que hemos tenido a través del tiempo. Esas líneas delgaditas son las proyecciones que hacía el Comité de Expertos que consulta el Ministerio de Hacienda todos los años. Vemos cómo, ¿cierto?, del 2012, el 2014, 2015, iban bastante por arriba de lo que efectivamente ocurrió. Hoy día estamos bastante más cerca de lo que efectivamente pasa. Y uno podría preguntarse si a lo mejor nos vamos a ir pasando para el otro lado en estas estimaciones.
Esto en parte tiene que ver con la inversión, porque la inversión, ¿cierto?, es la que va, no solamente va generando capacidad productiva a futuro, sino que también es el vehículo a través del cual se introduce tecnología o se desarrollan nuevas industrias. Entonces ahí vemos lo que ha sido la evolución del catastro de la Corporación de Bienes de Capital. En la última medición, ¿cierto?, para el cuatrienio 2025-2028, aumentó más de 20% respecto de lo que se estimaba un trimestre antes. Solo para el 2025 aumentó en 12%. Y por supuesto que esa escala declinante a medida que se avanza en el tiempo tiene que ver con que, excepto el pipeline de proyectos de inversión es más grande para los años más próximos que para los años siguientes. Pero por otro lado, vemos que en los últimos meses se han anunciado muchos planes de inversión significativos. Aquí hay solo 4. Escondida BHP, Amazon Web Services, Freeport-McMoRan, ¿cierto?, Labra, Total Energies. Solo esas 4 compañías han anunciado planes de inversión en Chile por 39.000 millones de pesos para la próxima década. Pensemos que el catastro de la Corporación de Bienes de Capital para el cuatrienio tiene 59.000 millones de dólares, pero distribuido en un número importante de proyectos de inversión. Entonces, las perspectivas para la inversión se empiezan a ver bastante más sólidas, bastante más dinámicas y además ligadas a nuevas industrias. Porque Total Energy, ¿cierto?, lo que planteó fue un proyecto de hidrógeno verde con amoníaco en Magallanes por 16.000 millones de dólares. Y eso tiene que ver con estas metas que nos fijamos hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás, dentro del marco del pacto fiscal y todo el diálogo que tuvimos, identificamos 6 sectores con potencial de dinamismo: la minería, el litio, energía renovable, hidrógeno verde, economía digital, turismo. Para cada una de ellas identificamos metas a que se pudieran alcanzar, metas desafiantes para el final del actual gobierno, y lo que vemos es que para la mayoría de ellas estamos bastante bien encaminados. En el caso de la minería, ¿cierto?, lo que se tomaba era este crecimiento hasta el 2030, deberíamos estar suficientemente avanzados. Entre el 2023 y 2024 la producción minera creció 4,8% y se proyecta un crecimiento de 6,5% para este año. En litio esperábamos 3 a 4 nuevos proyectos en desarrollo. Ya tenemos ¿cierto?, la asociación de Codelco con Río Tinto en Maricunga, la asociación de Enami con Río Tinto en Salares Alto Andino, y dentro de los próximos 15 días deberíamos tener ya la resolución respecto de al menos 3 de los proyectos privados en Salares que fueron sometidos a propuestas de parte de empresas privadas. Energías renovables, vamos bien encaminados, ya llevamos un 61% de la generación eléctrica en base a energías renovables. En hidrógeno verde tenemos actualmente 73 proyectos en proceso de estudio, hay 8 proyectos pilotos operativos en Chile y tenemos, no recuerdo exactamente el número, pero tenemos 5 o 6 ya proyectos grandes en el pipeline de la Corporación de Bienes de Capital. En economía digital, al menos en el 2024, el crecimiento anual de las exportaciones de servicios de telecomunicaciones fue 4,5 veces mayor al crecimiento del producto. Y en turismo nos fijamos una meta de aumentar en 1 millón el número de turistas extranjeros. A marzo del 2025 ya llevamos 650.000 turistas más que en el mismo periodo del año pasado y todavía no hemos aprobado la ley de fomento del turismo, así que una vez que la hayamos aprobado seguramente vamos a acelerar el paso también en esa materia. Economía digital, a propósito de la lámina anterior, es cierto, Amazon Web Services anunció una inversión por 4.500 millones de dólares en 3 focos de data center en Chile. Ahora, para que se materialicen estas inversiones, tenemos que acelerar la aprobación de proyectos de inversión, tenemos que descongelar el mercado local de bonos y acelerar y recuperar el dinamismo del crédito. Sabemos que respecto de eso, por lo menos, la incertidumbre en política económica se ha ido reduciendo, como se muestra en el gráfico que está ahí en la lámina. Para los temas de tramitación de inversiones, la permisología, como le hemos llamado, ¿cierto? Tenemos 4 proyectos de ley en discusión en el Congreso. El de permisos sectoriales está a punto de aprobarse.
Después de eso probablemente siga el de patrimonio cultural. Por otro lado, además de estos 4 proyectos, hemos resuelto presentar un proyecto de ley corta para agilizar proyectos de inversión en descarbonización, lo que incluye modificaciones a los procedimientos del CIA para acelerar la evaluación ambiental de proyectos valorados más de 7.500 millones de dólares, sin retroceder los estándares vigentes, y al contrario, en la medida que se pueda acelerar la implementación de estas inversiones, se va a poder adelantar el retiro de las centrales a carbón. ¿Qué cosas están contempladas en esto? Está contemplado primero centralizar la evaluación de estos proyectos. Hemos visto que hay diferencias de criterio a veces muy grandes entre las regiones, por lo tanto vamos a asegurarse que se evalúen con un mismo estándar, que en esa evaluación haya una interacción con la autoridad regulatoria, o sea que esto no sea simplemente una lotería en que uno al final sabe si le aprobaron o no le aprobaron un proyecto, en que se puedan desarrollar procesos en paralelo en lugar de secuenciales, en que se incorpore una regla expresa de coordinación y priorización en el resto de los servicios públicos, el reemplazo de permisos por declaraciones juradas en muchos casos, la reducción de las iteraciones en los ciclos de comentarios de parte de los servicios públicos. Actualmente podemos tener hasta 3 iteraciones. Uno se pregunta por qué se requeriría 3 iteraciones. Si los servicios públicos son aplicados, deberían plantear todas sus objeciones en la primera oportunidad y la empresa, por supuesto, tratar de responder a ellas en esa primera vuelta. Y por último, una serie de normas que permitirían acotar la judicialización de la resolución del permiso ambiental. También vamos a ingresar un proyecto para impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Vamos a aplicar este fondo de créditos tributarios que se había planteado para la reforma de impuesto a la renta a inversiones que impulsen industrias nacientes. El generar incentivos tributarios para la demanda y el uso de hidrógeno verde en procesos industriales en Chile, en la minería, manufactura, transporte, y eso se complementa con algunas iniciativas que ya están en marcha, como la facilidad de crédito de Corfo y Banco Estado, y las inversiones en infraestructura que requieren este tipo, que son complementarias a este tipo de proyectos. Y finalmente, para el caso de la profundización del mercado de capitales, la reforma previsional nos va a permitir, es cierto, acelerar la recuperación de los activos de los fondos de pensiones y del FAP, porque ahora, cierto, vamos a tener el fondo del Seguro Social, que también va a estar invirtiendo en mercado de capitales. Se acaba de nombrar el Consejo directivo del administrador del FAP, así que ya vamos avanzando en esa implementación. Y con eso entonces ya los temas de resiliencia, bueno, aquí esto se nos queda corta la lámina para ir agregando eventos que van ocurriendo en Estados Unidos. Ahí el último que se alcanza a registrar el acuerdo de darse 90 días entre Estados Unidos y la Unión Europea para llegar a acuerdos. No alcanzó a entrar la resolución de la Corte que declara nulo, ¿cierto?, el aumento de aranceles. Y lo que es importante es, bueno, qué es lo que significa esto en términos de actividad para Chile. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario, del World Economic Outlook, que se publicaron hace un par de semanas atrás, donde se recorta, ¿cierto?, la cifra de crecimiento para Estados Unidos en casi un punto porcentual en el 2025. Es mayor el recorte que se aplica a México, hay también un recorte importante en China, me parece que era 0,6, 0,7%, pero para Chile es entre 0,2 y 0,3, o sea, se supone un impacto más moderado, ¿cierto?, sobre la economía chilena, y eso tiene que ver en buena medida con lo que está en este gráfico, donde aquí tratamos de ilustrar los riesgos para las negociaciones comerciales con Estados Unidos, sobre la base de los temas que Estados Unidos ha levantado, que la administración del presidente Trump ha levantado, la existencia de superávit comercial, las exportaciones que sustituyen trabajo en Estados Unidos,
tarifas comerciales con Estados Unidos, los competidores locales en Estados Unidos, las barreras al comercio de minerales críticos. Y vemos ahí en la línea negra es la situación de China, en la línea azul es México y la línea roja es Chile. Entonces vemos que en todas las dimensiones que se han levantado en Estados Unidos, Chile está bastante menos expuesto que otros países en el mundo. Por supuesto, eso no significa que estemos a salvo de lo que ocurre en Estados Unidos. En parte está pendiente, ¿cierto?, la investigación especial sobre el cobre, pero afortunadamente, como se ve aquí en esta gráfica, los precios de cobre a largo plazo por el momento no han no se han ajustado sustancialmente respecto a lo que teníamos previo a esta situación, porque el mundo va a seguir demandando cobre. Y Estados Unidos va a seguir demandando cobre. O sea, ¿cierto? Si uno ve el comunicado de prensa de la Casa Blanca del 2 de abril, cuando el día de la liberación, se menciona como 20 veces la palabra manufactura. Y la manufactura en Estados Unidos necesita cobre. Y la construcción en Estados Unidos también necesita cobre. Entonces, hay que, por supuesto, tenemos que preocuparnos de lo que pasa con esta investigación especial, pero también tenemos que ser conscientes de las tendencias de más largo plazo en esa materia, y eso nos ayuda a tener un poco más de fortaleza en este escenario externo. Acá en esta lámina se muestra cómo está incidiendo las medidas arancelarias sobre los precios en Estados Unidos, cómo ya hay un impacto que empieza a observarse, pero en el caso nuestro y en el caso de otros países, incluso hay otros países en los que se espera un impacto a la inversa. O sea, en la Unión Europea esperan que la guerra comercial tienda más bien a bajar los precios o a reducir la presión sobre la inflación que a aumentarla. ¿Por qué? Porque ellos estiman que, ¿cierto?, en un escenario de confrontación entre China y Estados Unidos, China va a reorientar sus exportaciones hacia otros países del mundo, llegando con precios más baratos. No quiere decir que eso vaya a darse necesariamente así, pero lo que es interesante es que cuando estuvimos con la presidenta allá en Washington para los Spring Meetings, me entrevistó un periodista de Bloomberg y me preguntó, me dijo, ¿y entonces ustedes piensan que el efecto sobre la actividad va a ser mayor que sobre la inflación? Y yo le dije, sí, obvio, o sea, para Chile, o sea, en Chile esto no tiene mayor impacto inflacionario, pero en Estados Unidos, ¿cierto?, sí, por supuesto que sí lo tiene, y todavía cuesta un poco, o le costaba en aquel entonces a ese mundo pensar que en el resto del mundo podía estar pasando algo bastante distinto. En el sector financiero se ha ido capitalizando, ¿cierto?, como con la adopción de los estándares de Basilea. Los índices de adecuación de capital han ido mejorando y de todas maneras hemos ido desarrollando, ¿cierto?, una estrategia para enfrentar esta coyuntura internacional con 7 componentes, de los cuales el primero, por supuesto, es el diálogo con el gobierno de Estados Unidos en el marco del TLC. Ese proceso ya se inició, vamos a tener 3 rondas de discusión con Estados Unidos, vamos a ver lo que resulta de ahí, pero de todas maneras nuestra estrategia no puede estar limitada solo a eso. Estamos apuntando a fortalecer los vínculos con países con intereses similares a Chile, reducir incertidumbre de los exportadores chilenos, intensificar esfuerzos en la diversificación de exportaciones, para eso es importante tener nuevos tratados de libre comercio, acelerar el impulso al crecimiento avanzando en reformas como la que comentaba recién, la ley corta para inversiones. Y para eso, para ayudarnos a orientar todo esto, se ha constituido, ¿cierto?, un consejo asesor con personas muy experimentadas, ligadas tanto a los temas de comercio como a los temas macroeconómicos, con los cuales estamos trabajando semana a semana. Entonces, en resumen, voy a resumirlo esto de una manera más simple. Yo quiero argumentar y quiero convencerlos, sé que no lo voy a lograr, pero quiero convencerlos de que en Chile la inflexión en términos de las tendencias que hemos visto en los últimos años ya se está produciendo. Y quiero plantearle a la SOFOFA en ese sentido un desafío, que en 2 años más, cuando yo ya no sea ministro de Hacienda, me invite, veamos qué es lo que ha pasado con todos estos indicadores
y veamos dónde estuvo el punto de inflexión respecto a la tendencia anterior. Y ahí podemos probablemente concluir en algo en lo cual todos podamos coincidir. Pero yo adelanto desde ya esa hipótesis y creo que las cifras y los datos que acabo de mencionar creo que en buena medida lo avalan. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su exposición y por su participación una vez más en esta nueva edición del seminario Nuevos Vientos de la Economía. Mientras armamos aquí el set para continuar con el seminario, invitamos y agradecemos también a Radio Pauta, nuestro media partner, invitamos a subir al escenario a la periodista Constanza Santamaría y al ministro también para tener una conversación respecto de la presentación que nos acaba de exponer el ministro. Por la presentación y por la invitación. Muchas gracias a la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, a la presidenta del Banco Central también por estar aquí. Vamos a estar un ratito más también con usted, también Ernesto Silva, en la Universidad, prorector de la Universidad del Desarrollo. Así que muchas gracias y muchas gracias al ministro también por estar disponible a las preguntas. Tenemos, ministro, para que quede bien claro, varias preguntas del público que nos han hecho llegar y ahí vamos a ir a partir de ahí armando el diálogo. Usted respondió bastante de las inquietudes que hay en su presentación, porque una de las preguntas que más se repite es que nuestro país se enfrenta a un escenario macroeconómico desafiante e incierto, tanto por el escenario y el contexto internacional marcado por la guerra comercial y el potencial impacto en el comercio a nivel mundial, y un escenario económico local con un sostenido bajo crecimiento y estancamiento de la productividad. En el último semestre del presidente Gabriel Boric, ¿cuáles serán las prioridades de la agenda económica para reimpulsar la inversión y el crecimiento, considerando además que existe poco espacio político, todos lo sabemos, y temporal para avanzar en reformas estructurales en el Congreso? Si usted se tuviera que jugar por un par de medidas o de agenda económica para reimpulsar la inversión y el crecimiento. Muy bien. Bueno, que es un escenario desafiante y que tiene elementos de incertidumbre, sobre todo a nivel global, eso no cabe la menor duda. O sea, tenemos que tener presente algunas cosas que hemos visto en el curso de los últimos meses. Hemos tenido momentos en los cuales la situación de los mercados financieros, con el altísimo nivel de incertidumbre que hemos tenido, ha sido bastante delicada. Tuvimos un par de días en los cuales las tensiones en el mercado de bonos del Tesoro en Estados Unidos fueron bien complejas. Hemos tenido mucha volatilidad de indicadores, claro, con esta característica de que se han estado moviendo en una dirección no tradicional para lo que han sido ciertos momentos de shocks negativos sobre la economía mundial. ¿Ya? Entonces eso sigue estando ahí presente. Todavía hay muchas cosas que pueden complicar el escenario internacional y para eso tenemos que estar, por cierto, bien preparados y como en buena medida surge del informe de estabilidad financiera del banco y de algunos elementos que han surgido en la discusión, creo que tenemos algunos elementos para poder defendernos. Parte de esos temas, algunos han hecho referencia a la situación fiscal y la han comparado, ¿cierto?, con la situación previa a otros shocks económicos, que se dio la crisis financiera internacional en el 2008, cosas de ese tipo. Pero hay que decir que este es un escenario en el cual la política fiscal no tiene un gran papel que jugar. O sea, esto no es como el COVID-19, en que de la noche a la mañana hay 2 millones de personas que quedan sin trabajo. O en que está cerrada sectores importantes de la economía y hay que compensar los ingresos de las personas. Esto tiene que ver con factores que operan a plazos más largos, la dinámica del comercio internacional, las cadenas de valor, etcétera, y eventualmente algunos riesgos más del lado financiero. ¿Ya? Así que es cierto, por supuesto que la situación fiscal todavía hay muchas cosas que mejorar, pero yo no lo veo tan directamente ligado a los temas de riesgo derivados del escenario internacional hoy día.
Claro, pero cuando usted dice, y lo ha dicho en su exposición, nuestra economía está, y ha hablado de la resiliencia de nuestra economía, está preparada para defenderse. Claro, el punto es si solo está preparada para defenderse o hay que hacer algo más, o qué es lo que se puede hacer, considerando que queda poco tiempo para que termine este gobierno, tenemos poco tiempo, hay poco espacio político, ¿qué más se puede hacer de manera más proactiva en la agenda económica como para poder lograr eso que decía Rosario Navarro, del shock pro inversión? Claro. Bueno, partida para la parte, ¿cierto?, de defendernos frente al escenario internacional. Mencionaba ahí esta estrategia con estos 7 puntos que incluyen de manera importante las negociaciones con Estados Unidos y intensificar, ¿cierto?, la negociación de acuerdos comerciales con otros países del mundo, y eso, ¿cierto?, está caminando, pero hay que, ¿cierto?, completar ese camino. En el caso del acuerdo de libre comercio con India, la meta desafiante que se puso el presidente Boric con el primer ministro Modi es terminar las negociaciones dentro de este año. Es bien desafiante para lo que es la dinámica de las negociaciones internacionales. Por otra parte, del lado fiscal tenemos que cumplir con todo lo que nos propusimos, ¿cierto?, con las medidas correctivas, de tal manera de asegurar esa convergencia fiscal. Y en términos de estímulo a la inversión, junto con aprobar los proyectos de ley que están en tramitación, este fast track que estamos planteando creo que es bien importante para dar una señal y para facilitar inversión en un sector tan estratégico como es particularmente la energía, que es donde está focalizado esas medidas. Hay cosas que desgraciadamente no vamos a poder hacer. Nosotros planteamos, ¿cierto?, esta reforma de impuesto a la renta, la SOFOFA, ¿cierto?, nos acompañó en eso durante un buen tiempo, pero terminamos constatando de que el escenario político no es favorable a eso, y cuando uno ya le quedan pocos meses, ¿cierto?, dedicarle la cantidad de energía y tiempo que se necesitaría para sacar un acuerdo de ese tipo, empieza a competir con otras cosas que son más urgentes, pero tanto, la idea queda planteada. Ya, pero por lo tanto, porque Rosario Navarro volvió a decir aquí hace pocos minutos, no nos olvidemos de la rebaja de impuestos. Seguimos con una tasa corporativa, ¿cierto?, del 27%, cuando el promedio de la OCDE es el 23%. ¿Usted definitivamente se olvidó de la rebaja de impuestos? O sea, el punto es que nosotros no vamos a hacer una rebaja de impuestos no compensada. O sea, el escenario fiscal no permite hacer wishful thinking con los impuestos. No permite creer en reglas del AFER que no se han manifestado, no se han constatado en ninguna experiencia mundial de rebajas de impuestos. Entonces, si no se puede compensar, desgraciadamente no lo podemos hacer. Por lo tanto, se olvida de la rebaja de impuestos. O sea, olvidarse no, porque creo que llegamos a articular una propuesta que tenía la ventaja de que bajando la tasa corporativa, eso se lograba sin necesidad de generar o desequilibrio fiscal o de empeorar la situación distributiva en el país, una ecuación que no es fácil de alcanzar. Así que, bueno, quedará ahí disponible. ¿Pero usted no va a insistir en el Congreso con ese proyecto? Pensemos en que, claro, usted dice, no están los votos, porque finalmente es eso. ¿No va a insistir? ¿No va a tratar de convencer a la oposición, digamos, de que acepten su propuesta de compensación a la rebaja del impuesto corporativo? Sí, en algún momento tenemos, ¿cierto?, un mensaje de que ha cambiado algo esa actitud. A veces, ¿cierto?, ya cuando pasa el pic de la competencia electoral, a veces también se producen ventanas de oportunidad. Bueno, está ahí disponible, está redactado, está listo, está con su informe financiero, todo para llegar y presentar al Congreso. Ya, y para cerrar el tema del tributario, la iniciativa que estaban pidiendo las pymes de mantener la tasa del 12,5% para las pymes más allá de 2027, es algo que... O sea, nosotros vamos más allá de eso, porque lo que se ha estado preparando, y eso sí es parte de nuestra agenda, es una reforma de impuesto a la renta en el régimen PYME. Y esa reforma es más significativa que simplemente la tasa de primera categoría para PYME, porque tiene que ver con cómo facilitar la formalización de microempresas, por ejemplo, a través de este monotributo,
como incentivar o ampliar la cobertura del régimen transparente, de acuerdo al cual el empresario paga solo el impuesto global complementario y no el de primera categoría, y una transición para cuando las empresas crecen que permiten evitar el escalón que hoy día existe. Hoy día cuando una empresa sobrepasa el límite de ventas pymes, cambia totalmente de régimen tributario, es como si estuviera empezando de nuevo. Y es el costo que tiene eso, es un costo muy grande, es como un impuesto al crecimiento de las pymes. Entonces eso también está resuelto. ¿Y ese proyecto cuándo se va a presentar, ministro? Eso debería ser ahora en las próximas semanas, dado que va a estar probablemente lo va a mencionar probablemente el presidente en su cuenta pública. En la cuenta pública. Hay otra pregunta del público, pero creo que está respondida aquí ya, que es a partir de que no exista esta reforma, esta rebaja de impuestos que implicaba una posibilidad de reactivación, de impulso. ¿Qué acciones se planean en los últimos meses de gobierno para retomar una agenda proinversión que permita compensar el impulso que hubiera significado una reducción significativa en los impuestos corporativos? Pero creo que con lo que ha anunciado, sí, no sé si quiere responder algo preciso. No, agregar es lo que se mencionó acá sobre el tema de hidrógeno verde. Sí. Es cierto que es un conjunto de medidas más dirigidas a ese sector como industria naciente. O sea, esto no es que a uno le guste el hidrógeno verde o no le guste, sino que tiene que ver con que industrias nacientes tienen niveles de incertidumbre mucho mayores y por lo tanto el desarrollo de los proyectos depende de que exista o se vaya asegurando una demanda futura, que los costos de la inversión misma sean menores o se puedan amortiguar. Eso va a ser parte de ese proyecto. Y lo otro que tenemos, que tiene también que ver con inversión, es que bueno, ya se aprobó el proyecto de subsidio a la tasa hipotecaria. Sí. De hecho, de aquí me voy a una actividad de lanzamiento de eso. Eso va a permitir reactivar el mercado de vivienda y con eso también permitir la reactivación de la construcción, que es el sector que está más rezagado. Y que de paso quiero mencionar, pues, el otro día fui a la reunión anual de la Cámara. El sector de la construcción tiene la particularidad, no solo en Chile, sino que en muchas economías, que marca mucho el sentimiento empresarial. Es el sector que tiene como más influencia sobre cómo se percibe el entorno para producir, hacer negocios, etcétera. Así que también, en términos de lo que hablaba al comienzo, el volver a creer que decía la presidenta, creo que también es muy importante la reactivación de este sector. Usted ha sido bastante optimista en su presentación que hizo hoy día aquí en la SOFOFA, ministro. A comienzos, cuando estaba empezando el seminario, fueron publicadas las cifras de empleo del trimestre móvil febrero-abril. Subió 0,3% a 8,8% por una falta de creación de empleos. ¿Cómo dialoga esta cifra con el escenario más positivo para inicio de año que usted mostró en su exposición? Sí, son cifras que son más débiles de lo que uno esperaría. Normalmente el mercado del trabajo funciona con cierto rezago respecto de la actividad económica. También incide la dinámica de ciertos sectores y creo que en la medida que se mantenga el ritmo de crecimiento que estamos viendo en los primeros meses de este año, el lunes creo que vamos a tener el IMASEC, me parece. Probablemente en la medida que eso se vaya consolidando un ritmo de crecimiento mayor, también vamos a ver una aceleración de la creación de empleo. ¿Pero le parece preocupante la cifra que acabamos de conocer? Yo creo que está en línea con lo que ha sido la trayectoria de la actividad, que estuvo un poco más débil en el segundo, tercer trimestre del año pasado, después se ha ido recuperando y eso va reaccionando con cierto rezago a la actividad económica que ha tomado más fuerza entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre. Ministro, otra pregunta del público. El Consejo Fiscal, que son realizadas, hay que decirlo, por consejeros de la SOFOFA. El Consejo Fiscal Autónomo señaló en su último informe que las decisiones del gobierno no han sido suficientes para enfrentar los problemas fiscales de fondo. A lo anterior se le suma el actual contexto internacional altamente cambiante e incierto. Además, en el reciente informe de estabilidad financiera se mencionó que la deuda fiscal está cercana al umbral prudente del 45% del PIB, está en 41,7.
A raíz de estos antecedentes, ¿cuál debiese ser el rol de la política fiscal chilena para contribuir al crecimiento sin comprometer la sostenibilidad macroeconómica? ¿Y cuál es la estrategia del gobierno para el manejo de las finanzas públicas en los últimos meses del mandato? ¿Qué tipo de medidas necesita realizar el Estado para mantenerse dentro de este umbral del 45%? Bueno, lo que ha planteado el gobierno, ¿cierto?, es una trayectoria de balance estructural para este año, el siguiente, que asegura retomar esa trayectoria de convergencia. Es cierto que para el 2025 se fijó una meta estructural de menos 1,6%, que implica un déficit estructural mayor que el que teníamos originalmente, que era de 1,1%. Pero, como nos lo han señalado muchos observadores externos de Chile, es preferible tener una meta un poco menos exigente pero realista a plantear algo que no se va a poder materializar y que después va a ser causa de mayor frustración. Yo simplemente quiero decir, hacer un ajuste superior a 2 puntos del producto en un año, un ajuste fiscal de esa magnitud en un año, no lo hemos tenido nunca desde que existe regla fiscal, excepto en el 2022, ¿cierto?, con el recorte de 23%, pero sabemos que eso tenía una serie de particularidades. Al mismo tiempo, eso implicaría un shock negativo sobre la economía muy fuerte, por eso es que hemos buscado ¿cierto?, un camino más gradual de convergencia. Y eso es lo que nos proponemos cumplir y que hemos ido, y respecto a lo cual hemos ido avanzando, indicando las medidas específicas que se van a aplicar y constatando ahora con los datos que acabo de dar del resultado de la operación renta y el comportamiento de los ingresos en el primer cuatrimestre, que vamos bien encaminados en ese sentido. Solo para terminar, ministro, en tiempos de incertidumbre, eventuales cambios de autoridades económicas pueden sumar aún más incertezas. ¿Usted se compromete, al menos por su lado, a quedarse en el gobierno hasta el final? Todos sabemos que los temas de la permanencia de los ministros en sus cargos son decisiones del presidente de la República. Por supuesto. Y que mientras estemos en el ejercicio de esos cargos tenemos que dedicarnos 100% a nuestras tareas. Así que ese es el escenario que tenemos hoy día, no hay mayor novedad al respecto. El domingo pasado usted dijo en una entrevista: cada día tiene su propio afán, cuando le hicieron esta pregunta. ¿Significa que usted va a tomar una decisión después del 29 de junio? Significa que cada día tiene su afán. Muchas gracias, ministro. Gracias. Nuevamente agradecemos la participación del ministro.